Todo esto me parece impactante y quería hablarlo con alguien con quien yo hablo muy seguido y es un querido amigo y alguien a quien me parece es uno de los grandes intelectuales de la política argentina, se llama Jesús Rodríguez, está en línea. ¿Cómo andás, Jesús? Hola Jorge, buenas noches, un gusto de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, ¿qué te parece todo esto que estoy diciendo con respecto a estos conceptos, ¿no?, que tiene el kirchnerismo y su militancia? Bueno, que hay un punto de contacto con una visión religiosa de la política me parece que es bastante aproximado a la realidad. En un concepto que descree de la evidencia y cree en la creencia. Y eso es para la acción política de él en el gobierno una mala compañía. Me parece que este es uno de los problemas que tenemos vinculado a un modo de gobierno típicamente populista. ¿Qué es el populismo? Vos lo escribiste hace poco en la definición de Felipe González, que es a problemas muy complejos pretenderle encontrar soluciones simples. Y como eso es imposible, entonces hay que identificar un culpable y machacar sobre esa culpabilidad. Bueno, eso está aplicándose en Argentina. Y en el caso concreto, se verifica también que los modos populistas de gobierno no son capaces de ser eficaces en cuanto a la pandemia se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque primero descreen del saber científico, del saber experto. Aquí escuchamos alguna vez desde las máximas responsabilidades indicar tomar un tecito para atender el problema del coronavirus. La segunda cuestión es que no confía en el cogobierno o la responsabilidad de gobernar o las políticas concertadas. Tiene más bien una visión de regimentar desde el poder la conducta social. Y en tercer lugar, no atiende, no considera las mejores prácticas de otros países en el tema. Y si vos mirás, ese modo de práctica política no distingue, no diferencia desde la lógica tradicional ideológica de la derecha o la izquierda. Vale para un señor Bolsonaro, vale para un señor Trump, vale para el señor que está en Hungría, Orbán, vale para Turquía. En consecuencia, ese problema es lo que nos trae a algo que hoy estamos viviendo en el mundo, que algunos llaman recesión democrática. Esto es una caída en la calidad de la democracia peligrosa, riesgosa, y que me parece que la reacción europea frente a los nacionalismos y el reciente elección de Estados Unidos debe darnos un sentido de optimismo en relación al futuro inmediato. Ahora, Jesús, la idea de que por primera vez el kirchnerismo enfrenta un ajuste en persona. La última vez duró 2 semanas, que fue cuando Cristina dijo vamos a hacer sintonía fina, porque ellos, viste, no hacen ajustes sino sintonía fina. Duró 2 semanas, no aguantó la presión y le pidió a Kicillof que reventara caballos, vaciara cajas y reventara también las reservas, ¿no? Y que el que venía, que se arreglara de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo te imaginás este proceso de hacer el ajuste y tener que comerse esa galletita? Bueno, primero, describamos o identifiquemos los datos objetivos. Hay un presupuesto que acaba de ser aprobado y consagrado ley en el Congreso de la Nación. Ese presupuesto supone que el año que viene la inflación va a ser del 29% y al mismo tiempo estima un valor del dólar del 103 pesos en el año promedio. Bueno, esas son hipótesis bastante poco realistas. Sí. Y en esas hipótesis poco realistas se definen, se establecen definiciones. Por ejemplo, no va a haber más IFE y no va a haber más ATP.
eso significa reducir de manera sensible todos los esfuerzos fiscales que se hicieron en aras de la pandemia. Entonces pareciera que el 1 de enero no hay más pandemia en Argentina. Segunda evidencia que nos ofrece el presupuesto. Mirá el presupuesto de salud. En el presupuesto de salud se prevé repartidas presupuestarias para atender la vacunación de 11 millones de argentinos a un valor promedio de $4. Ujú. Pero ¿qué pasa con el resto de las asignaciones presupuestarias en salud? En el rubro vacunas, bueno, aumenta, hay una caída real en el rubro vacunas de la jurisdicción salud para el calendario obligatorio de vacuna de la Argentina. Entonces yo digo, no habrá más pandemia, es lo que dice el presupuesto, y al mismo tiempo vamos a reducir la atención de la vacuna, del calendario de vacunas obligatorios en la Argentina. Esa es la información del presupuesto. Entonces, frente a esos datos de la realidad, yo le agrego que es llamativo los pronunciamientos públicos en relación a la relación con el Fondo Monetario Internacional, un país del cual la Argentina es miembro. Uh-huh. Y en consecuencia no me parece que sea gratuito acusar al directorio del Fondo Monetario Internacional, integrado por representantes de los gobiernos de Japón, de Francia, de Alemania, de Holanda, del Reino Unido, de Canadá, de Estados Unidos, de haber violado los estatutos y de haber cometido irregularidades. Eso es una cuestión compleja, una cuestión muy difícil de ser entendida, más allá de lo que alguien podría decir fulbito para la tribuna local. Bueno, esa es una lógica que pueden entenderse aquí en Argentina, pero en el mundo no puede entenderse. Y esto es grave porque la solución de los problemas de la Argentina dependerá del contexto internacional, por cierto, pero también de cómo funciona el sistema político en Argentina, de la capacidad del sistema político, de la gobernanza para afrontar los problemas. Y en ese sentido, esa desnaturalización del funcionamiento y de la calidad democrática que tan propio de estos modos populistas es una mala noticia. Acá te quiere hacer una pregunta Miguel, Jesús. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo estás, Jesús? A ver, describiste perfectamente la cuestión del populismo y también esta recesión democrática. Ahora, ¿por qué en la Argentina retorna? ¿Por qué Cristina Kirchner tiene ese alto piso de votos? ¿Por qué tienen aparentemente como mayor margen para hacer un ajuste que la coalición gobernante anterior, por ejemplo? ¿Qué sucede con la sociedad al respecto? Bueno, Miguel, buenas noches. Voy a arriesgar una respuesta a un tema tan complejo, ¿no? Seguro. Sí. El principal problema de la Argentina es el estancamiento económico, que para situarlo en algún momento de nuestra historia comienza a mediados de los años 70. En ese momento, con el estancamiento económico que nos pone un techo al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo, eso afecta dos dinámicas históricas de la Argentina, que son el combustible de las dos corrientes conceptuales políticas de la Argentina. De un lado, la movilidad social, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, hace posible que en la Argentina se pueda progresar. Y del otro, otros que piensan como criterio normativo que hay una necesidad de justicia, de retributiva, de restauración de una situación de riqueza a costa de otros actores. Bueno, el caso, el drama es que desde los mediados 70 para acá ni pudimos distribuir ni pudimos generar movilidad social. Y si ese es nuestro problema, entonces lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que haya inversión en la Argentina.
Y para que haya inversión en Argentina tienen que pasar cosas muy elementales. Primero, certidumbre, reglas de juego estables, previsibilidad, apego a las normas. Y este es un problema en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo dijo el destacadísimo filósofo del derecho Carlos Nino, la anomia es uno de los principales problemas de la Argentina. La ajuridicidad es un problema clave para entender la Argentina. La anomia boba, que se expresa en el tránsito. Vos viste el tránsito donde los que tienen el mismo porte, los autos, no respetan las normas, entonces lo que tenés es anarquía. Y los que son grandotes avanzan sobre los más chicos, entonces lo que tenés es dictadura. Es la peor de las combinaciones. Y entonces esa anomia boba de esta sociedad nos lleva a esa falta de entender cuáles son los principales problemas que tenemos que afrontar. Déjame darte un ejemplo que me gusta mucho de esto, de la importancia de las instituciones para explicar el resultado económico de una sociedad. Para mí hay una causalidad directa, una asociación inmediata, más calidad institucional, mejor resultado económico y social. Mira en Centroamérica, ¿qué otra cosa más que esa realidad es lo que permite explicar que Costa Rica haya tenido un desarrollo tan distinto al que tuvo Nicaragua? Y Nicaragua es Ortega y antes Somoza. Y si no querés ir muy lejos, pensá en el Río de la Plata. ¿Qué es lo que nos diferencia de Uruguay a la Argentina? Que en términos culturales, realmente nada. Lo que pasa es que hay un respeto a la ley, un Estado que existe, que no se vincula con cuánto es el gasto público, una cultura del acuerdo y del compromiso entre los actores políticos, una visión estratégica, un rechazo a la idea de la política como juego de suma cero. Y a mí me parece que si hay tres maneras de no resolver un problema. La primera es negar su existencia. La segunda es tener un mal diagnóstico. Y la tercera es ponerle nombre y apellido a los problemas. Entonces, si no está fulano o fulana, resolvimos los problemas. No, son cosas complejas y por eso hacía la referencia inicial a la frase de Felipe González. Jesús, ¿qué sentís cuando hay gente que dice en esta creación de imposturas permanentemente que Alberto Fernández quiere ser el Alfonsín del peronismo y cosas por el estilo? Vos que precisamente has sido uno de los más allegados a Alfonsín, que has sido vicepresidente de la Internacional Socialista, o lo sos todavía, no sé bien. ¿Qué sentís cuando el peronismo intenta apropiarse de esa franquicia, para decirlo de una manera mercantilista? Bueno, me parece entre ridículo y grotesco, porque hay pocas cosas más distintas de un pensamiento radical que se ancla en la democracia liberal y en el respeto a la división de poderes y la jerarquización de la rendición de cuentas y la transparencia de los actos de gobierno, y de una práctica política que es contraria a esas ideas. Así que a mí me parece que es una impostura, creo que es una palabra que usaba Alfonsín con frecuencia, una impostura política que no es admisible. Ah, ¿usaba esa palabra, Alfonsín? Sí, es mucho, interesante. Una impostura. Una impostura, claro. Vos ves la política todo el tiempo. ¿Cómo? Primero te pregunto si yo no vi un gobierno igual que este, Me parece un gobierno absolutamente inédito. Tal vez uno tendría que irse al de Isabel Perón, pero me parece que no sería justo decirlo en estos términos, era otro contexto, de alguna manera, ¿no? Un gobierno que dice una cosa, dice otra. ¿Qué es lo que está pasando para vos entre el presidente, la vicepresidenta? ¿Por qué las cosas es un gobierno catrasca? ¿Por qué es un gobierno catrasca? ¿Y cuál es tu conclusión sobre esto? Bueno, me parece que es evidente que hay una definición desde el origen que es el ADN de esta administración, que quien eligió, seleccionó
a los dos principales puestos políticos de la Argentina, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no está en la Casa de Gobierno. Entonces, eso condiciona desde el principio la situación. En ese sentido, además, se trata de un gobierno donde hay muchos actores con capacidad de veto, muchas personas obstaculizando las decisiones que se toman. Y eso lo lleva a la idea de las contradicciones permanentes, la necesidad de equilibrar, de balancear la distribución del poder hacia el interior del gobierno. Creo que ese es uno de los problemas de este momento, y es un problema severo, porque cuanto más se necesita horizonte, previsibilidad, marcar un rumbo estratégico, buscar coincidencias, eso no está sobre la mesa. Y entonces hay una lógica del poder en la cual el poder no se construye entre otros y entre varios, sino que el poder es el resultado de un juego de suma cero. Para que alguien tenga el poder tiene que haber un derrotado. Y eso no es una buena manera de concebir el funcionamiento del poder democrático. Y al mismo tiempo, hay un hilo conductor en algo que distingue a las distintas administraciones justicialistas, que es la desconfianza en la división de poderes, la creencia de que ¿te acordás de Estanislao Ceballos, el sí, canciller de Sarmiento que discutió luego de la guerra del Paraguay? sí. Ese hombre hizo una frase extraordinaria que dijo: la victoria no da derechos. Gran frase de todos los tiempos. Muy sí, bien. sí. Esta administración tiene una idea. El resultado electoral consagra derechos. Y entonces yo puedo redefinir el poder institucional en Argentina porque hubo un resultado en la urna. Eso no es una buena manera de afrontar los problemas y los desafíos de la Argentina. Y esa regularidad de la cual hago referencia, pensarlo así, los estilos peronistas de gobierno. Desde el primer día hasta su último día en el gobierno, el presidente Menem tuvo facultades delegadas por el Congreso. Lo mismo pasó con Duhalde, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner. Y lo mismo pretendió y consiguió por ahora el presidente Fernández. Hay una idea implícita en eso que señalo de la mayoría consagra un derecho, no admito el control, no creo en la división de poderes y deme usted la decisión que me permitió, que me consagró el resultado electoral. Mirá, Se complica todo cuando el ADN de este movimiento en el gobierno no tiene un jefe único que todos respeten, acepten y consienten. No nos fue bien con esto, ¿eh? Si nos hubiera ido bien, estaríamos discutiendo teoría, pero no nos fue bien. No nos fue bien con esta idea de que el peronismo siempre llega y pide poderes especiales. Vamos a seguir hablando bastante, te vamos a convocar a esta mesa de tertulia seguido, Jesús, ¿eh? Te mando un abrazo. Un montón de oyentes te mandan saludos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y me agradecen que yo hable con vos, cosa que hacemos muy intensamente, digamos la verdad, ¿eh? Pero en privado. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, un abrazo, Miguel, y espero que la próxima vez podamos hacerlo cara a cara, que es lo bueno de las relaciones sociales. Así es, un abrazo grande. Uno de los grandes intelectuales de la dirigencia política, Jesús Rodríguez.